bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a realizar este bolso a partir de un granny con una puntada elástica y en el tamaño que queráis. Yo os voy a ir indicando cómo lo estoy haciendo yo, en qué tamaño lo estoy haciendo yo, pero os doy opciones a hacerlo más grande o más pequeño. ¿Vale? Yo ya tengo este muy avanzado, casi para terminar. Empezaré desde el granny del centro para explicaros cómo es el proceso y luego ya pues terminaré con este color. Pero para que no os liéis, tened en cuenta que voy a hacer como dos simultáneamente, ¿vale? El que os voy a explicar desde el principio lo haré en este color, que es un color marfil, y este lo estoy haciendo en color hueso. Así que os recomiendo que veáis el tutorial entero para que no os perdáis, que luego si dais para adelante, para atrás, vais a ver los dos bolsos, uno en cada tono y os podéis hacer un poco de lío. Aunque el tutorial es muy fácil, el paso a paso es muy sencillo de hacer. Vamos a necesitar una aguja del número 6 y esta cinta, ¿veis? Es como un tejido. Está compuesto 80% Dralon y 20% poliéster. Es de ovillos.com. Yo he comprado estos conos así grandes. Mira, inicialmente es este que es súper grande. Lo que pasa es que aquí ya lo tengo un poquito más gastado. Trae 700 gramos y 1000 metros. Estaba en promoción cuando lo pillé a 8,40 creo que era cada cono. Está mirando la web y de estos tonos ya no sé si quedan. Pero aún hay, ¿eh? Conos, lo hay en azul y en varios tonos. Tenéis que mirar si queda esto de estos dos tonos. Si queréis luego al final os digo la cantidad que he necesitado para completar uno de los bolsos, que me va a sobrar del cono bastante, pero no sé exactamente en gramos la cantidad exacta ahora mismo. Y os pondré también en la descripción el enlace de la web donde lo he comprado, porque ya os digo que está ahora en promoción muy bien de precio esta cinta y es ideal para este tipo de bolsos. También podéis fabricarla con el hilo cordón que se utiliza para macramé, pero este es ideal en el sentido de que queda como más elástico que con un hilo, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Como os digo, voy a pasar al color clarito para hacer el comienzo, que veis, estoy haciendo como una especie de granny. Ya se queda con vahito aquí porque estoy haciendo disminuciones para que me quede así como huequecito, me quede como con un fondo, pero en realidad es hacer un granny grande. Vamos a empezar desde aquí y yo ya os voy dando el paso a paso en el tutorial. Vale, antes de empezar, suscríbete a mi canal, que siempre lo pido al final del vídeo y algunas no llegáis al final. Así que os lo digo, os lo recuerdo ahora al principio. Suscríbete, dame un like, me ayudas a crecer y así no te pierdes ninguna de mis tutoriales, que tengo muchas ideas. No me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. De hecho, sí que he hecho mucho y no he podido grabar porque mi problema es sacar tiempo para hacer los tutoriales. Bueno, vamos a empezar con el bolso. Tendremos que comenzar haciendo un anillo mágico. En mi canal tenéis un vídeo que explico cómo se hace el anillo mágico. ¿Vale? Una vez que tengamos el anillo mágico, hemos hecho una cadena y vamos a subir dos más. Dentro del anillo mágico vamos a hacer dos puntos altos más, para tener un total de 3. Tenemos ahora mismo 3 puntos altos, las cadenas de subida y 2 puntos extra que hemos hecho. 2 cadenas. De nuevo,
3 puntos altos. Dos cadenas. De nuevo 3 puntos altos. Dos cadenas. Y de nuevo 3 puntos altos. Y dos cadenas. Vamos a cerrar el anillo, pero no completamente, ¿vale? Dejamos ahí un poco de espacio y luego terminaremos de cerrar. De momento lo dejamos así, a medio cerrar. Hemos hecho las dos cadenas y ahora buscamos la tercera cadena de las 3 cadenas que hicimos en el inicio y ahí ya cerramos. Tenemos que tener 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Nos quedan 4 esquinas. Hasta aquí, bien. ¿Lo entendéis, no? Serían 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y cerramos. Nos vamos a deslizar hacia el huequecito que tenemos a continuación de 2 cadenas. Al primer hueco que nos vamos a encontrar. Nos deslizamos y ya estamos aquí. Bueno, pues tenemos que dejar este espacio, no lo cerramos el anillo completamente porque tenemos que bajar a esta zona. Vamos a trabajar arriba y abajo para hacer las esquinas. Vamos a empezar a trabajar la primera esquina subiendo 3 cadenas, que sería el primer punto alto. Cogemos 2 lazadas y nos vamos aquí, al huequecillo de abajo, al espacio de abajo. Ahí hacemos un punto alto doble. Cogemos hebra y nos vamos de nuevo arriba y hacemos un punto alto normal. Tenemos punto alto que hemos hecho con las cadenas, punto alto doble que hemos bajado y punto normal arriba. 2 cadenas de separación. Punto alto arriba. 2 cadenas. 2 cadenas, perdón. 2 hebras. Vamos a volver a bajar al de abajo. Punto alto doble. Lazada y punto alto arriba. Esta es nuestra primera esquinita, compuesta por un punto alto arriba, un punto alto doble abajo, un punto alto arriba, 2 cadenas, punto alto arriba, punto alto doble abajo, punto alto arriba. Vamos a hacer lo mismo en cada una de las esquinas que nos encontramos. Hacemos una cadena de separación para irnos a la siguiente esquina, que sería esta, el siguiente espacio. Trabajamos arriba y trabajamos abajo. Empezamos trabajando arriba. Un punto alto normal. Dos lazadas y nos bajamos.
punto alto doble, lazada y nos vamos arriba, punto alto normal. Tenemos el punto alto normal, doble y punto alto normal. 2 cadenas. Lazada. Repetimos, punto alto normal, 2 lazadas, nos vamos abajo, punto alto doble, lazada y punto alto normal. Nuestra segunda esquina, una cadena de separación entre esquina y esquina y nos vamos a la siguiente esquina. Lazada. Hacemos aquí el espacio para poder bajar después. El primer punto se hace arriba, punto alto normal, 2 cadenas y bajamos. Punto alto doble, lazada y punto alto normal arriba. 2 cadenas. Repetimos, punto alto normal, 2 lazadas y bajamos para hacer el punto alto doble. Lazada, punto alto normal arriba. Cadena de separación, ya hemos terminado otra esquina y nos vamos a la siguiente esquina, que ya es la última. Abrimos ahí el espacio, el primer punto se hace arriba, punto alto normal, 2 lazadas, abajo, punto alto doble, lazada, arriba, punto alto normal, 2 cadenas, lazada, punto alto normal, doble lazada, nos vamos abajo, punto alto doble, lazada y arriba punto alto normal, y ya hemos terminado la última esquina, una cadena y cerramos la vuelta. Buscamos la tercera cadena que hicimos al inicio y cerramos con un punto deslizado. Vamos a desplazarnos ya directamente a la siguiente esquina con puntos deslizados y ya estamos ahí posicionados para continuar con la siguiente vuelta. Ahora sí, vamos a tirar la grita del anillo mágico y lo cerramos. Así quedaría esta vuelta. No quiero hacer un vídeo muy largo, pero lo vuelvo a explicar. Simplemente es hacer las 4 esquinas con punto alto normal, punto alto doble, punto alto normal, 2 cadenas, punto alto normal, punto alto doble, punto alto normal. Y entre esquina y esquina una cadena de separación.
Acordaros que los puntos altos dobles van abajo y los puntos altos simples van arriba. Empezamos la tercera vuelta. Hacemos 3 cadenas. Y vamos a hacer ahí espacio en la vuelta, en el hueco de la vuelta anterior. Vamos a seguir trabajando de esta manera, abajo y arriba. Hemos trabajado el primer punto alto arriba y ahora nos vamos a trabajar abajo. Es diferente a la vuelta anterior. Aquí tenemos que coger 2 hebras y vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. Perdón, de esta manera. Hacemos el primer punto alto doble sin terminar de hacer. 2 hebras. Lo estoy haciendo abajo, ¿eh? El siguiente punto alto doble sin terminar de hacer. 2 hebras. Y el tercer punto alto doble sin terminar de hacer. Y ya cuando lo tengamos así, cogemos hebra y lo cerramos todo. Volvemos a hacer un punto alto normal arriba. Los puntos altos simples se hacen arriba, los puntos altos dobles se hacen abajo. Tenemos media esquina hecha, 2 cadenas. El primer punto alto normal arriba. Y como hemos hecho antes, 3 puntos altos dobles trabajados abajo y cerrados juntos. El primero, 2 hebras. El segundo, 2 hebras. Y el tercero. Y ahora ya lo cerramos. Y un punto alto normal arriba. Vamos a trabajar el granny de esta manera. Una vuelta va con la esquina que hemos trabajado en la vuelta anterior y la siguiente vuelta va con esta esquina que es un poquito más trabajada. Queda como más gordita. Vamos a seguir haciendo una cadena. Y ahora, para empezar a crecer el granny, tenéis que localizar de la vuelta anterior, que está compuesta por los 3 puntos, las 2 cadenas y los 3 puntos, pues tenéis que localizar este último punto y ahí vamos a hacer un punto de esta manera. Es un punto alto, pero no lo vamos a coger normal, no lo vamos a coger así. Lo vamos a coger de abajo hacia arriba. Sacas la hebra y trabajas el punto alto. Una cadena de separación, coges hebra y hacemos lo mismo. ¿Veis? De esta esquina que tenemos los 3 puntos, las 2 cadenas y los 3 puntos, pues este que te encuentras aquí. Hacemos lo mismo. Y una cadena. Ya hemos crecido aquí 2 puntos altos. Y ya nos vamos a trabajar la siguiente esquina igual que hemos hecho la anterior. Un punto alto, abrimos el espacio para irnos abajo, 2 lazadas, nos vamos abajo. Y 3 puntos altos dobles cerrados juntos.
lazada y punto alto. Ya me iba a hacer las cadenas. Ya se me olvidaba el punto este. Mitad de la esquina hecha. Un punto alto. 3 puntos altos dobles cerrados juntos que se trabajan abajo. Punto alto arriba. De nuevo recuerdo. Los puntos altos normales se trabajan arriba. Los puntos altos dobles se trabajan abajo. 2 cadenas de separación y vamos a terminar la otra mitad de la esquina. Arriba, punto alto, 2 lazadas y abajo 3 puntos altos dobles, doble lazada, cerramos las hebras de 2 en 2, no terminamos de cerrar hasta que hemos hecho el tercero. Ahora ya cerramos y hacemos el último punto alto arriba y ya hemos completado la segunda esquina. Ahora tenemos que repetir lo que hemos hecho en el lateral este. En el siguiente lado, una cadena. Siempre hacemos una cadena de separación. Buscamos de estos 3 puntos el que está más al centro, lo cogemos de esta manera, punto alto, cadena y otro punto alto en el que está más al centro. Y cadena. Y nos vamos a la siguiente esquina. Punto alto. Doble lazada. Nos vamos abajo. Uno. Dos. Y 3. Y terminamos la mitad de la esquina con el punto alto. Normal arriba. 2 cadenas. Punto alto arriba. 2 lazadas. Y nos tenemos que ir de nuevo aquí abajo. Uno. Dos. Y 3 puntos altos dobles cerrados juntos y punto alto arriba. Cadena. El punto alto que está aquí. Cadena. Y el punto alto que está aquí en el centro. Cadena. Y la última esquina ya. Punto alto. Doble lazada. Bajamos. Uno. Dos. Y 3 puntos altos dobles. Cerrados juntos. Lazada y punto alto. 2 cadenas. Punto alto normal. Doble lazada y volvemos abajo. Uno.
2 y 3. Lazada y el punto alto arriba. Ya hemos terminado la cuarta esquina y trabajamos el centro. Cadena. Buscamos este punto alto. Cadena y este punto alto. Cadena y ya cerramos la tercera vuelta. Con punto deslizado en la tercera cadena y nos deslizamos hacia el centro de la esquina. Ahí. Así quedaría la tercera vuelta. Pues para la cuarta vuelta vamos a trabajar exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es volver a hacer las esquinas de la primera manera que os he explicado. Y aquí, cuando vengamos a trabajar el centro, pues en vez de 2 puntos altos, tendremos que tener 4. ¿De dónde sacamos los otros 2? Pues de aquí. Mira, en la esquina. Un punto alto. Los 3 puntos altos dobles que están cerrados juntos, pues el que continúa, el siguiente punto alto es el que vamos a trabajar primero. Cadena, trabajamos el segundo, cadena, trabajamos el tercero, cadena y trabajamos el cuarto, que sería este. ¿Vale? Empezamos la cuarta vuelta. 3 cadenas. Y vamos a hacer la esquina simple, ¿vale? Yo le voy a llamar simple a la que va con los 3 puntos, un punto alto normal, un punto alto doble abajo y un punto alto doble arriba. Y esta es como más gordita. Vamos a la esquina simple. 2 lazadas. Buscamos aquí abajo el hueco de las 2 cadenas de la vuelta anterior. Y hacemos un punto alto doble. Ya teníamos el punto simple arriba y ahora hacemos otro más. Ya tenemos 3. 2 cadenas. El punto alto arriba simple. 2 lazadas y nos vamos abajo. Punto alto doble. Arriba punto alto. Normal. Y ya tenemos la esquina, la primera esquina hecha. Está mucho más sencillita de hacer que la anterior. Se hace más rápido. Pues ahora va. La cadena de separación. Buscamos estos 2 puntos que tenemos hechos. Tenemos que hacer este y tenemos que hacer este. Aquí tenemos los 4. ¿Veis? Para que vaya creciendo nuestro granny. Ahí hacemos el primero. Una cadena. Ya esto se identifica mucho mejor. Los del centro. Una cadena. El siguiente del centro. Una cadena. Y este de aquí. Y una cadena. Y volvemos a hacer como hemos hecho aquí la esquina. Punto alto normal arriba. 2 lazadas. Nos vamos abajo. Punto alto doble. Solo uno. Y otro arriba. Normal. 2 cadenas. Repetimos el punto alto normal arriba. 2 lazadas. Abajo el punto alto doble.
y el punto alto normal arriba. Vamos a repetir esto aquí. Cadena. Buscamos los 4 puntos que tenemos que trabajar. 1, 2, 3 y 4. Primero está aquí como escondillo, este. Uno. Perdón, tenía que haber bloqueado el teléfono que no me llamaran. Continuamos. 2. Cadena. 3. Cadena. Y el cuarto. Cadena. Y nos vamos a la siguiente esquina, que es un punto alto, doble lazada, buscamos abajo, punto alto doble, punto alto arriba. 2 cadenas, punto alto, 2 lazadas, punto alto doble y punto alto arriba. Y aquí repetimos la cadena, el punto alto que nos encontramos aquí, los dos del centro y el que está aquí al final. ¿Vale? Voy a seguir haciendo esta vuelta y ahora nos vemos la siguiente. Vamos con la quinta vuelta, que es repetir, no esta última que hemos hecho, sino la anterior. Y así vamos a trabajar hasta tener un total de 9 vueltas. En la 10ª vuelta os daré indicaciones diferentes a lo que estamos haciendo ahora. Pero hasta la 10ª, o sea, tendremos que tener en total 9 hechas de esta forma. Esas 9 vueltas van a ir de esta forma. Trabajamos ahora esta esquina, la siguiente esta. Y trabajamos los puntos del centro, o sea, los que tenemos en el centro, que en este caso serían estos 4 que ya hemos trabajado en la vuelta anterior, y le sumamos este y este de las esquinas. ¿Vale? Los que nos quedan de las esquinas más al centro. Que ya serían 6 en esta vuelta. Empiezo haciendo esta vuelta y ya os dejo trabajando las 9 vueltas que nos faltarían para cambiar el patrón. He hecho el primer punto alto y me voy abajo. Ahora es cuando hacemos la esquina con los 3 puntos altos cerrados juntos. 3 puntos altos dobles. Que los trabajamos abajo. En el hueco de las cadenas de abajo. Ahí cerramos juntos y hacemos el punto alto aquí. Las 2 cadenas. Punto alto aquí, arriba. Doble lazada. Y nos vamos de nuevo abajo. Y los 3 puntos altos dobles. 1, 2, y 3. Cerramos. Uy, se me escapó. Cerramos y hacemos el punto alto normal arriba.
Tenemos la primera esquina, una cadena, y de la vuelta anterior de estos 3 puntos que tenemos aquí, nos vamos a este. Uy, que no he cogido la lazada, perdón. Lazada. Trabajamos el punto alto, hacemos una cadena y trabajamos los 4 del centro, cadena, que eso ya se identifican súper bien. Cadena. Cadena. Cadena y el último que está aquí. Cadena y a la esquina. Punto alto. Doble lazada. Bajamos y hacemos 3 puntos altos dobles cerrados juntos. De nuevo punto alto arriba, 2 cadenas, punto alto arriba, doble lazada, bajamos, 3 puntos altos dobles juntos, lazada y punto alto arriba, cadena y trabajamos. El primero que está aquí para sumar un punto, 1, 2, 3 y 4, y el último que está aquí, con una cadena de separación en medio. De nuevo la cadena y esquina. Cadena, y te tienen que salir aquí los 4 más 2, son 6. Cadena esquina, los 6 y cerramos con punto deslizado. Y os voy a dejar trabajando así un total de 9 vueltas. Tengo 5, la sexta sería con la esquina más sencilla, la séptima con esta esquina más gordita, siempre sumándole los puntos, trabajando los del centro más uno a cada lado, que sumamos de la esquina, así hasta tener un total de 9, que nos tiene que coincidir, pues lo voy a calcular. Si esta es la quinta, la sexta es simple, la séptima es más gordita, la octava es la simple, la novena es esta gordita, acabaríamos con esta vuelta, con esta de la esquina más gordita. ¿Vale? Nos vemos en la vuelta número 10, que vamos a empezar a hacer menguados aquí en el centro de cada lado, para que nos vaya quedando. ¿Veis? Aquí es donde yo he empezado, no sé si se ve bien. Aquí es donde yo he empezado a hacer las disminuciones. ¿Veis? Hasta aquí he trabajado lo que estamos trabajando ahora y aquí empecé a hacer disminuciones. En X vueltas, os diré cuántas, vamos a hacer estas disminuciones, con lo cual, aunque vamos a seguir aumentando aquí, en las esquinas, bueno, al lado de las esquinas, vamos a continuar haciendo los aumentos ahí, pero a la vez vamos a disminuir en el centro. Entonces, en la vuelta que hacemos la disminución, ni aumentamos ni disminuimos en realidad. Lo que estamos sumando a un lado lo estamos restando aquí en el centro. Y nos da el exceso de profundidad en el bolso. Después volveremos a hacer un cambio para que no siga creciendo nada, porque cuando lleguemos a la vuelta número 10, os comento que en esta vuelta que hemos hecho la disminución y hemos aumentado, ni sumamos ni restamos, pero como la siguiente la vamos a hacer normal, sí que vamos a seguir aumentando. Aumentaremos de 2 en 2 en vez de una en una. O sea que seguimos aumentando y creciendo a la vez. No sé si me estoy explicando bien. Lo ideal es verlo. Así que os dejo trabajando las vueltas que nos faltan y ahora os explico cómo se hace lo que os estoy explicando. Aquí he completado ya las 9 vueltas, que es el tamaño que va a determinar el bolso. Si queréis un bolso más pequeño, podéis hacer un par de vueltas menos y ya os quedaría un bolso más pequeño. Si lo queréis más grande, pues ampliar el granny con un par de vueltas más, por ejemplo.
Pero no aconsejo que lo hagáis mucho más grande porque os quedaría tipo cesta grande de playa. Si queréis un bolso más ponible, con este tamaño ya está bien. Este tamaño, incluso un poquito más pequeño. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer vueltas de disminución en el centro para que se nos vaya quedando como con fondo el bolso y vaya creciendo hacia arriba. ¿Vale? La forma de hacerlo es disminuyendo en el centro. Entonces tenemos que calcular. Aquí tengo yo 16 puntos altos, contando este primero, que pertenece a la esquina, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues la disminución, como va en el centro, tenemos que coger los 4 del centro y convertirlo en 2. Sería 16 menos 4, 12. 6 a cada lado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 4 son los que haremos 2 en 1 y 2 en 1 para hacer la primera disminución. Y esto mismo lo tenemos que hacer en todos los lados, en los 4 lados. Vamos a trabajar así un total de 12 vueltas, pero haremos las disminuciones solo una hacia otra, ¿no? Serían 6 disminuciones. Como hacemos aumentos aquí y disminuimos aquí, esa vuelta que trabajamos disminuyendo no estamos ni aumentando ni disminuyendo. Tendríamos los mismos puntos, que es lo que os explicaba antes. Y la siguiente vuelta trabajaremos los puntos que nos encontramos y le hacemos la suma de los dos de las esquinas. Ahí sí que creceríamos. La única diferencia es que en vez de crecer en cada vuelta, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a crecer una vuelta así y otra no. ¿Vale? Os explico cómo. Empezamos haciendo la esquina que nos toca hacer ahora, que es la simple. Hemos hecho esta última, que es la gordita. 3 cadenas de subida, doble lazada. Buscamos las cadenas de abajo y hacemos un doble punto alto, un punto alto doble, perdón. Ahora nos vamos arriba y hacemos el punto alto normal. 2 cadenas, punto alto normal, doble lazada, punto alto doble y punto alto normal arriba. Como hemos estado haciendo las esquinas simples. Y ahora contamos, vamos a hacer una cadena y vamos trabajando los puntos altos que nos encontramos. Tenemos que empezar por este. Esto es igual, hasta ahora es igual que hemos estado haciendo anteriormente. Una cadena, llevo 2, una cadena, tres, una cadena, 4, cadena, 5, cadena y 6. Ya estoy en el centro, he hecho 6 puntos altos. Ahora no me acuerdo si he hecho la cadena o no, así que repito, este último, no lo había hecho. Cadena y vamos a hacer la primera disminución. Estos dos los tenemos que convertir en uno. Hacemos este primero sin terminarlo. Cogemos la lazada y nos vamos al otro y no lo terminamos tampoco. Y ahora sí cerramos todo junto.
y hemos hecho de 2 puntos 1. Cadena. Y repetimos en los dos siguientes. Uno sin terminar de hacer, otro sin terminar de hacer y ya lo hacemos los dos juntos. Cadena. Y trabajamos el resto, que nos tienen que quedar 6 por hacer. 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena y buscamos el último aquí y 6. Cadena y la esquina. Dos cadenas y repetimos el punto alto arriba, 2 lazadas y el punto alto doble abajo. Y el último punto alto arriba. Ya tenemos la siguiente esquina hecha. Y volvemos a trabajar igual que hemos hecho aquí, haciendo las disminuciones en el centro. Cadena, ya hemos contado que son 6 hasta llegar al centro, a los 4 centrales. 1, veis aquí he hecho ya este primer aumento, pero como lo contrarrestamos con lo que hacemos en el centro, con lo que disminuimos, en esta vuelta no vamos a crecer nada, vamos a seguir teniendo los mismos puntos. 2, 3, 4, 5, y 6. Cadena, vamos a hacer la primera disminución. Un punto sin terminar, el siguiente igual, sin terminar y cerramos todo. Cadena y de nuevo. Sin terminar, sin terminar y cerramos todo. Cadena. Y trabajamos los 6 que nos vamos a encontrar ahora. 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena y 6. Y ya trabajamos la esquina. Vamos a seguir haciendo este lado y este lado hasta completar la vuelta entera.
he trabajado ya todos los lados y ahora ya he llegado aquí al inicio, busco la tercera cadena y cerramos con el punto deslizado. Y perdón que me estoy saliendo de la cámara. Y nos volvemos ahí a la esquina. Ya en esta vuelta todavía no se aprecia, pero lo que estamos haciendo es creciendo. Además de a lo ancho, estamos subiendo hacia arriba para que se nos vaya quedando un huequecito. Se nos vaya haciendo el fondo del bolso. Vale, pues vamos a repetir esta vuelta y la que voy a hacer a continuación, un total de 6 veces cada una, sería un total de 12 vueltas. Combinando esta vuelta que he hecho ahora con la que voy a hacer a continuación. Subimos 3 cadenas y nos toca hacer la esquinita que es más elaborada. Que son 3 puntos altos dobles cerrados juntos. Punto alto arriba, 2 cadenas. Esto siempre igual, ¿eh? Lo de las esquinas es alternar la esquina simple con la elaborada. Una así y otra no. En cada vuelta vamos cambiando. Ya está la esquina hecha. Y esta vuelta es muy sencilla. Esta vuelta es trabajar todos los puntos que nos vamos a encontrar, como hemos hecho anteriormente, que serían, buscamos aquí el primero de estos 3, que sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos dos los cogemos juntos. 8. Estos dos los cogemos juntos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Veis? No estamos aumentando porque hemos restado en la anterior, hemos disminuido. Ya para la siguiente volvemos a hacer aumentos y disminuciones. Una cadena. Empezamos trabajando aquí. Cada punto que nos encontramos con una cadena de separación entre punto y punto. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Ya hemos llegado a que hemos hecho de disminución. Los cogemos juntos. Es que sigue pareciendo como que son dos, pero fijaros que no, que están cogidos estos dos de abajo. Aunque parezca que hay dos, está en uno, ¿vale? Ahí los cogemos juntos. Cadena.
Y el siguiente, como también es disminución, pues los cogemos igual, juntos. Cadena. Y seguimos trabajando los que nos encontramos hasta la siguiente esquina. Y ya estamos aquí en la esquina. La hacemos igual que hemos hecho la anterior. Vale, vamos a trabajar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a volver hacia la esquina a trabajar 16 puntos, teniendo siempre en cuenta que no nos confundamos y cojamos esto separado. Estos tienen que estar juntos, los del centro. Trabajamos toda la vuelta así. Ya he terminado esta vuelta. Ya esto va creciendo, ¿eh? Ya no me cabe en la cámara. Vale, pues la siguiente vuelta. Volvemos a hacer la disminución. Esta la hemos trabajado con todos los puntos. Pues ahora volvemos a hacer lo que hemos hecho antes, que hemos cogido los del centro y hemos convertido 2 en 1. 2 en 1 y 2 en 1. Contábamos aquí 6 puntos y en el séptimo hacíamos la disminución, séptimo y octavo, y luego noveno y décimo, ¿no? Y luego hacíamos 6 puntos más. Pues ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos esos 6 puntos más el que le vamos a sumar aquí. Este y este. Así que sería hacer 7 puntos y ya haríamos la disminución en el octavo. Lo primero es hacer la esquinita. Ahora tocaría la simple. Me voy a ponerlo de otra forma porque aquí se me está atravesando un poco. Y no puedo trabajar bien. Vale, pues tenemos, voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que antes, y 7. Vamos a hacerlo, para que veáis dónde coincide. Aquí hacemos el primero, aquí, cadena 1. Tres,
4, 5, 6, 7. Pues ya tocaría hacer la disminución. En esta vuelta son 7. Hemos aumentado aquí y en vez de 6 tenemos 7 puntos. Tenemos que coger estos dos. Nos vamos a poder ir guiando si os vais fijando en la vuelta. A ver, lo voy a acercar para que lo veáis. Lo podéis hacer así contando cuáles son los 4 del centro. Pero también otra manera de orientarte es ver 2 vueltas antes lo que hiciste de disminución, que están aquí, y te va a coincidir que tienes que coger el anterior y donde está la disminución. Sería este y este. Siempre te va a coincidir así. Ahí hacemos uno sin terminar, uno sin terminar. ¿Veis que pilla justo encima? Y cerramos todo. Pilla justo encima de 2 vueltas anteriores donde hicimos la disminución. Hacemos la cadena. Y justo encima donde hicimos la disminución 2 vueltas antes, volvemos a coger ahí. Y el siguiente. Cerramos todo, cadena. Y ahora debemos de tener otros 7 puntos aquí, los 6 más el que añadimos de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos en el centro de nuevo una disminución. Trabajamos la esquina y volvemos a hacer lo mismo. Los 4 centrales convertimos 4 en 2. Trabajamos la esquina y vamos haciendo así cada lado hasta llegar aquí. Cerramos con punto deslizado y la siguiente de vuelta tocaría hacer la esquina más gordita y trabajar un punto en cada punto nada más, sin hacer disminuciones, teniendo en cuenta que estos dos que están cerrados juntos los cojamos así. La siguiente, de nuevo toca disminuir los 4 centrales. Ya tendremos uno más. En vez de trabajar 7 y empezamos a hacer disminución, trabajaremos 8 y haremos disminución. Pues de esta forma vamos a trabajar. Me voy a ir ya al bozo que tengo más adelantado para continuar la explicación, ¿vale?